Hola a todos, soy Oscar de la Desescuela y en este caso voy a presentarles el rebelde de esta semana. ¿Y por qué vamos a hacer este intro un tanto distinto? Es porque este episodio lo hemos sacado de la bodega de episodios que no pensábamos publicar. ¿Y por qué? Porque en su momento, cuando nosotros normalmente grabamos, siempre hay un filtro. Lo escuchamos, analizamos y decimos, bueno, quizás en esto no profundizamos, en este punto probablemente nos haga falta ciertos elementos teóricos, probablemente nos centramos mucho en nuestras opiniones y no tanto en una profundidad teórica o en una postura, por lo que este episodio, en ese momento que estábamos muy cansados, muy agotados, nos dio esa percepción y decidimos no publicarlo. Pero luego de este periodo de poquito más calma, lo volvimos a escuchar y a ver y dijimos, probablemente en el contexto actual tenga sentido. Así que les presento el episodio donde hablamos sobre la responsabilidad y desde perspectiva tanto en su escuela o en tu colegio o en tu universidad, y lo vinculamos también con esta responsabilidad ciudadana que debemos trabajar día a día como parte de nuestra convivencia en nuestras urbes, en nuestras ciudades o en nuestras comunidades. Así que les dejo este episodio rescatado de la bodega de Los Rebeldes. Bienvenidos y bienvenidas a Los Rebeldes de la Desescuela. Entonces, ¿cómo empezamos este podcast? Entendiendo primero la palabra responsabilidad. Yo sé que puede sonar muy dura o a veces vas a decir restrictiva, pero esa es la que yo busqué. Okay. Entender responsabilidad, ya puedo decir que es asumir compromisos, que esa era la parte clave que notaba. Compromisos con uno mismo, con los demás y con el entorno. Asumir compromisos. Compromisos, sí. O sea, compromisos personales. Sí. Pero tengo el lentecillo porque... Compromisos personales. Con los demás y con el entorno. Son 3 aspectos que te dice que tenés que tener responsabilidad. Y lo quería abordar. Entorno como tu contexto. Sí, tu contexto social. Uh-huh. Quizás mejor es contexto que entorno, porque el entorno como que... ¿Abarca un mundo o crees que no? Bueno, pero está bien. Entorno, contexto. Uh-huh. Yo lo voy a manejar como contexto. Uh-huh. Ajá. Pero yo lo veía en parte porque actualmente, pero eso ya es muy percepción mía, de que hay ciertas veces que yo noto que la responsabilidad la querés para otros, que otro sea responsable con vos. O sea que... Pero vos la responsabilidad la tomás hasta cierto límite, porque decís, no, hasta aquí llego yo. Fíjate, yo aquí agregara un tema, porque Uh-huh. yo sí creo que la responsabilidad como tal, Uh-huh. o esta, porque, muy bien, vaya, si yo parto de querer entender la responsabilidad, sí. Cuando vos decís asumir un compromiso, sí, implica no solo pensar en vos, sino que puedes establecer un compromiso personal, pero yo creo que lo complicado no son los personales como tal, sino que son hacia afuera, hacia la sociedad, sí, hacia el entorno en que te rodeas, justo como decías, y creo que es difícil porque asumís un compromiso con un elemento abstracto. O sea, ¿cómo me comprometo con vos? Pues, ¿con qué? Una palabra efímera, en términos, más bien más, es una idea filosófica, incluso abstracta del compromiso. Es decir, yo me doy la mano, sí, y me comprometo contigo. Entonces, y ese es quizás uno de los puntos al que quería llegar, de que hace mucho tiempo los compromisos tenían más valor. Es que eso pareciera. Ajá, pero en términos de que, ¿cómo lo pongo yo? En términos, por ejemplo, que antes tu palabra, es decir, yo voy a hacer esto, ya era... Yo tenía un peso de, sí, incluso, va a pasar. Y fíjate que incluso, y aquí alguien de leyes me puede confirmar, yo recuerdo mucho que todavía había un marco legal que decía que
si vos lo decías, o era un acuerdo verbal, era un acuerdo legal. Claro, tenías que tener tus testigos, pero ya era un condicionante legal porque pones a las dos partes y que se comprometen a realizar pues lo que yo llegue de acuerdo. Entonces, yo sí creo que en el contexto de los últimos 30, 40 años, que es lo que podemos hablar, yo no puedo hablar más de eso, yo sí creo que este entendimiento de la responsabilidad se ha ido desligando del compromiso hacia afuera. Sí, hacia es el más entorno, solo hacia mí. Justo, se ha centrado en un compromiso personal. Y ¿sabes cómo yo lo percibo? Desde, por ejemplo, el creciente y aumento, quizás desmedido, de situaciones como ir al gimnasio, de comprometerme con mi salud. Yo no digo que sea malo. Con mis metas. Justo, mis metas. Exactamente. Pero es como lo pongo, como solo centrar la vida del ser humano en un compromiso personal. Sí. Es decir, yo voy a hacer esto y por mí, que está bien. Pero el problema es entonces a dónde quedamos o dónde quedan los compromisos con tu entorno, con la comunidad, sociedad, exactamente. Con este contexto inmediato y contexto general que te rodea. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a tener problemas como sociedades en las cuales a nivel sociopolítico no les importa lo que está pasando, o buscan como esta sensación de que alguien más te resuelva porque no sentís que es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad. Entonces vos tenés que resolverlo. No es tu compromiso. Sí, o sea, vos, como nadie te ha dicho, vos no has asumido el compromiso para ese entorno inmediato. Exactamente. Y fíjate, yo lo puedo, y quizás ahorita estamos como muy ambiguos y muy generales, pero podríamos aterrizarlo. Aterricémoslo en un contexto educativo, vaya que es. Que yo había trabajado, exactamente. Contexto educativo. ¿Qué hablaba qué compromiso tengo yo a nivel educativo? Porque vos puedes decir, bueno, yo sé que el docente tiene este compromiso conmigo, la universidad tiene esta responsabilidad conmigo. Ellos me tienen que proporcionar y vos podés enlistar hasta cosas que puede ser que no vayan incluidas o aspiracionales que no sabías que no venían incluidas y no pueden ir incluidas. Pero después, ¿cuál es la responsabilidad? Ahí sí doy la vuelta. ¿Cuál es mi responsabilidad? Con el entorno educativo, con la comunidad educativa. Pues si querés, me parece, ordenémoslo. Entonces, compromiso personal en entornos educativos, ¿cuál podría ser? Pues si te inscribís a una carrera o un curso, tenés un compromiso de entregar actividades, de participar, de trabajar en las horas que te están diciendo que son dedicadas a ese estudio. Aparte de una meta como decir, voy a terminar mi estudio, voy a graduarte, la parte de participación e involucramiento creo que es importante. Sí. Porque creo que es el primer pensamiento que te da, bueno, yo he pasado callado toda la clase, estoy participando. Sí, y fíjate que, y si vos si lo desarrollas hacia otra dirección, esta asunción, esta responsabilidad personal te puede llevar a decir, bueno, quizás tengo que participar más, puedo hacer mis tareas en cierto tiempo, le voy a preguntar al profesor al menos un par de veces. Entonces asumís un compromiso más allá de solo decir me voy a graduar. Sí. Me voy a hacer esto, que yo creo que es importante, pero tener compromisos mucho más específicos o más puntuales te puede permitir realmente conectar más con la meta mayor. Y con ese compromiso que has adquirido. Ahí le voy a agregar un punto como de impasse, porque muchos pueden decir, pero el ambiente no es el mejor. Que eso me ha pasado, ya podemos decir, hay momentos que vos decís, no voy a participar, aquí voy a pasar, quiero escuchar, quiero ver qué es lo que pasa, qué los demás, cómo interactúan, porque no me siento cómoda. Eso mismo. Cada quien está de manera individual, así como que yo quiero preguntar esto, yo quiero verme bien haciendo eso, entonces decís, este no es el momento para mí. Pero sí entiendo el compromiso, entonces es como de dar un sí y un no de... Es que al final justo es como yo creería que hay que tenés que involucrarte,
hay diferentes maneras de involucrarte. Y creo que lo que no deberías optar es desvincularte de la situación solo porque no te apetece o porque no te gusta, porque yo creo que ahí empezamos a generar un desvinculamiento, con este caso con la actividad. Y sobre todo con el compromiso personal que has adquirido de estar ahí en la clase o en el programa que has elegido. Sí, porque al final tenés que aceptar que si aceptaste ese compromiso de estar inscrito, te tocó estar con tal docente, pero parte de tu responsabilidad es la toma de decisiones que haces dentro de esa interacción durante esas horas de clases, cursos. Entonces, si te desvinculas de que, no es mi decisión, es responsabilidad de él, la culpa de él o la de ella, sobre ellos cae, que yo no pude hacerlo. Y fíjate que yo lo abono. A veces nosotros decimos, es que el ambiente no es tan bueno. Bueno, pero la pregunta le hago yo a ustedes que están escuchándonos, viéndonos. ¿Qué tanto has hecho vos para cambiar este ambiente? ¿Qué has hecho vos para llevarte bien con el otro estudiante? ¿Qué has hecho vos para entablar una relación o un canal de diálogo con tu profesor, por ejemplo? Y a veces justo la responsabilidad personal, en términos de mi entorno más íntimo, más cercano, como que te engulle en solo es una cuevita y solo pienso en mí. Y a veces también esta relación personal te puede permitir tener mejores compromisos o establecer compromisos más profundos ya con la parte social o con tu entorno inmediato, ¿no? Entonces, como tu entorno personal puede ser el motor de cambio hacia un entorno distinto. Y yo creo que ahí, en el contexto en el que se vive, de una sociedad individualista, sociedad líquida, que hablaba Mao y que en individualismo hablan desde los años 60, 80, cae en eso, que simplemente creemos que el entorno personal es el entorno único sobre el cual tengo que hacer mi responsabilidad. Y como hay cosas que yo no asumo como mi responsabilidad, tampoco me involucro en ellas. Es como, es que el profesor no me explica. O el cambio climático es de otro. El cambio climático es de otros. Es que yo no voy a ir a votar porque el problema es de otros. Entonces, asumís que nada tiene que ver contigo. Con vos, sí. Pero sí. Pero ellos sí son responsables de que yo tenga cosas bonitas, buenas, a tiempo. El profesor es responsable de que yo aprenda. Y es como, sí, porque uno de profesor, su rol es, no sé si garantizarse la palabra, pero generar las herramientas, los recursos, los puentes, todo lo que quieras hablar de teoría, para que puedas aprender, ¿no? Pero si vos no das ese pasito, esto es como un carro. Yo te puedo sentar en el carro, pero quien le toca mover la llave y acelerar sos vos. Sí. Y si no sabes meter primera, si es mecánico, no lo vas a mover. Voy a poner un ejemplo fácil. Es más, que puede molestar a la gente. Ni siquiera vas a mover el freno de mano, ¿vale? Sí. Decime el ejemplo, dime. El ejemplo fácil que a muchos les puede molestar. Puede ser la puntualidad, y esta aplica a tanto de escuela, trabajo, cualquier rubro, porque vos puedes decir, aquella persona con la que me reuní es responsable de estar ahí a la hora, pero yo no, porque yo me sentí mal, pero no avisé, o yo no quería llegar temprano, el tráfico estaba ahí. Entonces vos decís, bueno, tu responsabilidad estaba ahí en tu toma de decisiones para avisar, notificar, hoy no puedo, porque sabes que la otra persona asumís que es responsable, y es responsable ya no solo con ellos, sino que con los demás. Si es con los demás, entonces vos estás esperando, sí, yo me quedé a las 8 a reunirme con esta persona, ahí la tengo que ver a las 8. Claro, y es que al final, justo con este tema porque vos asumiste un compromiso. Sí, y lo pongo como el ejemplo más fácil y sencillo. Llegar tarde a todos lados, y esto como en el trabajo, llegas tarde, pero te vas temprano. Entonces la empresa tiene que ser responsable con vos en dejarte ir temprano, pero vos llegas tarde porque ellos no pueden obligarte, porque ellos no están sobre vos y tu forma. Ya estamos hablando de la generación Z, ¿no?
De todos los que se aprovechan. Yo para dejar claro, porque esa responsabilidad la estás tomando como una toma de decisión que te está dejando mal. No dejando mal en el sentido, es que vaya, pero... vos te comprometiste a llegar a una hora. Sí. Te comprometiste hiciste un contrato, dijiste yo puedo estar a esta hora en esto. Te comprometiste a decir, voy a estar en este lado, a ese lugar. Sí. Y te comprometiste a cumplir un horario. Sí. Obviamente es un compromiso legal por el contrato, pero legal por el compromiso. O sea, tu responsabilidad es estar en la hora y hacer lo que te pide tu puesto de trabajo. Sí. Ser un profesional. Pero fíjate que yo incluso ni siquiera ser un profesional. Eso es ser un ciudadano. Sí, ya. Porque esas son características de ciudadanía, de ser humano, pues. Sí. Porque es justamente un tema de empatía, decir, no tanto lo de la empresa, sino más bien si alguien le dije a las 8, pues, ¿cómo me sentiría yo si llega tarde? Porque usted puede decir, no, yo a mí me da igual. Esperar 15 o 20 minutos a alguien a ver cómo te hace sentir. Entonces probablemente la responsabilidad que asumiste con esta persona la vas a pensar mejor. Sí, ya vas a decir mejor no me uno. Y fíjate que yo tengo la percepción teórica y construida de que las generaciones, o sea, esto lo voy a decir con la generación Z, pero siempre pasan en todas las generaciones, pero creo que la generación Z es más generalizado. Y es que yo sí tengo la percepción de que los jóvenes no empatizan como ellos creen que empatizan. O sea, ellos tienen la concepción de empatizar solo porque vos te sentís mal, estás depresivo, entonces empatizo con vos. Pero el concepto de empatía en términos más allá de estos puntos muy específicos, no, porque, o sea, justamente, si yo asumo un compromiso con vos, la pregunta será, ¿cómo te sentirías si alguien más rompiera el compromiso? Sí, seguramente te vas a sentir mal, te vas a sentir traicionado, te vas a sentir... Que no puedes confiar en esa persona porque sabes que en la próxima puede volver a pasar lo mismo. Pero, y te digo por qué creo que no empatizan, porque cuando vos haces ese tipo de análisis, o sea, a mí no me gustaría que, o sea, como dirían los viejillos, ¿no? No hagas lo que no te gustan que te hagan. Entonces, cuando te digo no empatizan, es porque de repente asumen que todo gira alrededor de ellos. Es decir, que el compromiso más importante es el compromiso personal. Entonces, como, es que tengo que ir al gimnasio. Me alegra que quieras ir al gimnasio, pero probablemente el compromiso, yo creo que también es un tema de falta de comprensión de la jerarquía, del compromiso del entorno, incluso el compromiso con los demás, es incluso más importante que el propio. Y me van a decir, pero Oscar, vos sos más importante. Sí, yo tengo mi compromiso personal de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, de hacer mis tareas, es importante. Pero si hay alguien más dentro de la ecuación, tengo que darle el tiempo, porque hay un tiempo compartido. Exactamente, ahí viene la responsabilidad, ya crece. Entonces, entonces vos como persona, ya no es solo como ciudadano, y sabes que como persona empática decís, o sea, me está dando su tiempo y generé un compromiso con esta persona, entonces lo menos que yo puedo hacer es estar antes, que no me espere, sino que probablemente uno esperar, que sería lo correcto de ciudadanía educada. O llegar al mismo tiempo, encontrarse al mismo tiempo antes de la hora. A mí me enseñaron que llegar a tiempo es llegar por lo menos con 15 minutos de anticipación. Entonces, siempre tener tiempo para ver la zona, el entorno, cualquier cosa puede pasar. ¿Sabes? Depende de quién haya hecho el compromiso. Yo creo que quien hizo el compromiso y es responsable del compromiso principal es quien debería llegar primero. Sí. Justo. Es el más interesado. Entonces, ese era el ejemplo clave, porque yo lo estaba empezando a notar, como vos dijiste. Cabal, ese desapego a entender de que no solo hay una responsabilidad propia, sino que está esa responsabilidad compartida cuando ya estás en comunidad, no estás solo, no convivís solo, estás con un montón de personas y prevalece que todas tus decisiones son las que van a ser las únicas válidas.
y los demás tienen que ser responsables con vos, pero vos no es recíproco, entonces vos decís, No está pasando algo aquí. Es que por eso digo, para mí es un problema de empatía. O sea, porque vos decís empatía y de no sé si de comprensión o como que percibís que el mundo te debe algo. Así pareciera, como que estás reclamándole algo a toda la comunidad, le estás reclamando como que todos me deben a mí. No, y también se le da como un grado de importancia a antes de que se nos vaya. Espérame, quiero ver. Se calentó. Pues espero que no suene. De que se va a apagar. ¿Cómo es? Toma agua. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado antes del calentón de la cámara? De tratar de entender actualmente cómo la sociedad ve ese rol de trabajo en conjunto, porque lo vamos a decir así, tu responsabilidad cuando trabajas en conjunto o estás en comunidad. Le voy a poner generación Z solo para enmarcarlo, porque no... Sin tratar de atacar. Sí, no es ataque, sino yo creo que es más fácil manejarlo en generaciones. Con características que resaltan bastante. Con características de la generación, pero no estamos enfatizando en la generación, porque yo creo que, y en general yo creo que siempre hay características malas en cada una de las generaciones, solo que a veces pues se enfatiza en unas más en otras, pero el irresponsable y el que no asume compromisos está en cualquier generación. Sí. Entonces hablábamos de esta persona que cree que la vida le debe todo. Sí, que esa es la percepción que me da, que hay personas que sí, le reclaman a la vida, que bueno, yo quiero tener mi tiempo, llego tarde, yo por eso no te voy a entregar a tiempo cosas porque te lo voy a hacer en mi tiempo, no importa tus responsabilidades, ni que el equipo tenga que entregar a tiempo, ni que la tarea sea a esta fecha, pero yo no me siento en necesidad de entregártela en este momento, entonces la responsabilidad vale con los demás y con el compromiso que agarraste. No, y fíjate que pasa en la universidad, pasa mucho, que justo es como mire, yo se lo entregué ahora porque hoy fue el día. Hoy pude hacerlo y es como, sí, pero la asignación decía hace 2 semanas, o sea, más bien hay un compromiso de responsabilidad y que tenés que asumir como responsabilidad personal y hacia los demás que estás ahí para desarrollar cada una de las actividades. Exactamente, aquí me voy a saltar para que no digan, no, qué incomprensivos son ustedes, no. Porque si vos te hubieras dicho, bueno, me siento mal, no lo voy a poder lograr, esto se habla con antelación, se habla en compromisos nuevos, porque es hablar otra vez con compromisos nuevos, responsabilidades nuevas, fechas nuevas. Y fíjate justamente lo que decís, y aquí algún estudiante que ha estado en mis clases sabrá que justo, o sea, a mí lo que me molesta a nivel profesional es que asuman, se autogestionen su día de entrega y que digan, aquí se lo entregué, hoy es como... hoy decidí hacerlo, o sea, decir, en cambio, por ejemplo... Que puede pasar también el trabajo de que alguien te diga, no, hoy quiero entregarlo, pero te dijeron, lo necesito para ayer, como la fama tiene de esa frase. Pero fíjate que en cambio, cuando alguien viene, un estudiante viene y le dice, mira, aquí me siento ansioso, tengo problemas emocionales, hoy no tengo energía, creo que con lo que tengo que hacer en el día no lo puedo hacer. Vaya, entonces uno dice, bueno, ok, reformulemos cuánto tiempo necesitas. ¿Qué va a pasar? Porque es toma decisiones y consecuencias. Justo, dame otro compromiso de cuándo lo vas a entregar. Entonces justo, debe de haber un tipo de consecuencias. En mi caso, yo a veces no trabajo tanto la consecuencia porque entiendo que es una circunstancia, pero en la vida real, una entrega tardía, multas, que no te reciban, si vas con contrato y que te digan, bueno, con contrato no me entregaste, pues, te lo quito y te hago que me le devolvas el dinero. Y fíjate que abre una brecha de la plática, y es que fíjate que se va. Cuando vos tenés esta es una generación o más bien, no voy a hablar de generaciones, perdón. Vivimos en tiempos donde el contexto digital nos hace creer
que no tenemos consecuencias de nuestros actos. Es decir, que vos puedes decir cualquier cosa sin tener consecuencias directas y la vida realmente no es así. No. Es decir, si vos le decís a alguien, o más bien, no entremos en eso, si vos no cumplís un compromiso legal, económico, social, personal, pues consecuencias hay y a veces son consecuencias no abstractas, sino van a ser bien visibles, son a largo plazo o inmediatas de, por ejemplo, si vos no rendís o desarrollás tu puesto, pues de repente vas a estar desempleado. Si vos no cumplís con los requisitos de entrega de lo que puedes dejar la materia, si lo ponemos dentro del ámbito educativo, o sea, decir, el proyecto ya no es tuyo, alguien más lo recibe. O vayámonos a algo mucho más menos abstracto. Por ejemplo, si vos perdés el compromiso o obvias el compromiso con alguien, de repente puedes perder una amistad. Sí. O sea, un noviazgo, puedes perder una relación, sí, o sea, la familia también, contacto con la familia. Puedes ir perdiendo muchas cosas y yo creo que el olvidar que esto es un compromiso hace que tenga consecuencias. Y a veces creo que en este mundo contextual, digital que vivimos, creemos que somos infalibles. O sea, que la vida, aparte que la vida le debe algo a esa persona o a esas personas, pareciera que son infalibles. Que nada les va a afectar, y no es cierto. Al final, cada situación tiene una consecuencia o un efecto o una derivación. Y que posiblemente no veas porque alguien más te está llevando. Y en ese caso puedo poner el ejemplo, para hacerlo rápido. Alguien más te está salvando en este momento. Alguien más está asumiendo tu responsabilidad para llevarte. ¿Qué? Alguien en el trabajo tuvo que asumir tu error y bueno, le cayó porque era tu... Sí. Alguien que estaba al mando, vaya, y vos no estabas al mando, él tuvo que asumir este error. O no, ¿quién lo asume en un entorno que vos todavía no sos el responsable, digámoslo así, aunque sí sos responsable en un entorno educativo, universitario? Sí, pues que sí. Puede llegar tu padre, porque puede llegar a pasar y llega a querer salvarte, pero eso ya es atreverte a pasar tu responsabilidad y que alguien más la asuma por claro, vos. Pero incluso en ese sentido, algún momento va a tener consecuencias. No puede ser que no tengas consecuencias a tan largo. Eventualmente alguien se va a cansar o se sobrecarga el equipo y empiezan a haber roces sociales, o de repente el equipo se va a desarmar porque ya no va a querer estar trabajando con tipo de personas. Que llegue tu papá a la universidad, pues también te deja marcado. Sí. O sea, no hagan eso, por favor. Que sus hijos... Asumamos la responsabilidad. Leamos qué responsabilidades tener dentro de la universidad para que comprendamos todos a qué nivel estamos llegando. No solo responsabilidades, también obligaciones. Sí. Porque aquí yo creo que responsabilidad no puedes hablar netamente solo responsabilidad, que es el compromiso. También yo que en este compromiso hay obligatoriedades que yo tengo que hacer. Como ciudadano, derechos y obligaciones. Yo creo que ahí está el balance, por algo están juntas. Sí. Y yo sí creo que mucha gente cree que está sobre estas normas morales sociales, sí. que esto no se aplica a ellos, y la verdad que no sé cómo, o sea, tengo la duda de cómo interpretan la vida social, porque... Es lo que yo decía, ¿en qué punto tu límite cambió? y los tuyos llevan a otros lados, de que esto se aplica, esto no aplica... ¿Por qué limitas algunas cosas y otras no? Pero ¿A tu favor o no? Yo creo que hay un tema de asumir la responsabilidad particular. O sea, es decir, yo voy a asumir las responsabilidades que me convengan. No tanto las que le convengan al contexto, entorno, a la sociedad. A los demás. No nos veamos tan generales, a la oficina, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, sino lo que te conviene a vos. Y yo creo que al final eso lo podemos ver en un montón de escalas y niveles sociales. Pues por eso es que muchas veces como sociedades empezamos a tener problemas que son de netamente compromiso de obligatoriedades, pelea de parqueos,
que, pues sí, te peleas por un barrio que no es de nadie. Convivencia, comunitaria, temas de convivencia. El crecimiento a largo plazo de una sociedad. Si lo ves proyectado en gente que sí es responsable con la otra comunidad, ves que otros países que sí están en ese nivel, decir, ¿por qué lo hicieron? Pero que son altamente responsables entre lo que ellos. pasa es que, ¿sabes? Yo siempre lo discuto mucho con mi padre. Yo le digo que educar, aquí nosotros no nos educan, aquí nos castigan. Entonces, para vos asumir la responsabilidad y tu obligatoriedad, pues tiene que haber un proceso educativo de entender cuál es tu rol dentro de la sociedad, cuáles son tus responsabilidades. Porque uno dice, bueno, es que ciudadano es solo votar. Hoy estamos grabando en el supermarket de elecciones, así que no, por eso tengo el tema así de... Sí. Entonces es decir, a nivel de cuál es mi rol, solo votar. No, es decir, probablemente es cumplir las leyes de tránsito, asumir la responsabilidad de participación en la convivencia, pues qué sé yo, a nivel cultural. Pues hasta el final creo que como ciudadano, como persona, el asumir el compromiso debe de ser en todos los aspectos, tanto vinculado a tu entorno como sociedad. Es decir, me comprometo a que esta sociedad funcione, implica mis obligatoriedades y el compromiso de lo que yo voy a hacer hacia ella. Y pues sí, puede ser tan sencillo como el compromiso de estudiar y cumplir con todo lo que tenga que cumplir. Y yo creo que aquí es un tema, y yo con esto termino esta parte, que es clave. Es que vos no podés exigir a otro ciudadano, a otra persona, si vos no asumís tus responsabilidades. Y yo creo que pasa mucho en el aula, que dices, es que el profesor no me enseña. Bueno, ¿le has preguntado? ¿Has dialogado con él? ¿O qué estás haciendo vos? Es que no me enseña. Pues sí, pero no te enseña, pero no has visto los videos, no has visto las indicaciones, no has hecho ningún trabajo. No le entiendo. Y dice, y lo cerrás con no entiendo. Pues sí, pero ¿qué has hecho vos para entender? ¿Has hecho un ejercicio y le has preguntado a él? No. Bueno, entonces no puedes exigir si vos no has desarrollado tu responsabilidad y obligatoriedad y generar este canal. O sea, es decir, esto es recíproco. O sea, es decir, a nivel social, yo puedo decir, bueno, yo he hecho esto, entonces sí puedo exigir. Entonces es como un círculo ahí de constante de estas situaciones. Sí, de estar consciente. Esta parte es la cual quiero saber yo, de ser bien consciente. Bueno, tengo compromiso con quién, cómo. Y no es para agobiarte, sino recordar que, bueno, si tengo un compromiso, ¿con quién lo cumplo? De manera fácil, sin estar, no lo puedo cumplir porque la vida pasa y pasan muchas cosas. Puedes dialogar con el otro, hacer nuevos compromisos, pero tu responsabilidad está en que hay consecuencias a lo que estás tomando decisión ahora. Y va a tener consecuencias sobre lo que tomaste anteriormente decisiones. Sí. Y terminaba con la misma frase que vos, que imagínate si vos no sos responsable y decidís, no, hoy solo yo no voy a hacer esto. ¿Cuántas otras personas dentro de tu comunidad pueden tomar la misma decisión? Y vas a ver que no pasa nada, no va a pasar nada alrededor tuyo, entonces no hay nada que lo mueva, porque todos estamos decidiendo que nadie es responsable con nadie, todos son responsables conmigo mismo. Y cerrando, la matiz de las responsabilidades es bastante amplia, hay bastantes circunstancias como lo hemos mencionado, y si la ponen a investigar, responsabilidad hay demasiados modos de tenerla. Sí, nosotros hemos agarrado una línea y bastante difusa, porque realmente justo, o sea, esto era más bien, y es que a mí por eso me gustan estos temas, porque parecen simples. Hablemos de responsabilidad y es como, sí, pero es que, o sea, la responsabilidad personal tiene relación con la personalidad, la responsabilidad del entorno. Es decir, si vos te estableces pequeño, o sea, no cumplís compromisos muy pequeños, mucho menos compromisos muy grandes. Y si solo te comprometes con cosas que te interesan a vos o te convienen a vos
y no le convienen al colectivo en términos indirectos o directos, lo único que va a pasar es que no te vas a querer llevar con ellos y vas a querer empezar a fragmentar. La verdad que si vos te fijas, ahí empieza la defragmentación social, porque no estableces compromisos pequeños, es decir, no podés establecer compromisos con tu comunidad pequeños. Como vaya, vean, pongámonos de acuerdo y así va a ser la estructura de estacionamientos. Así va a ser la estructura de pagos. Sí, o sea, trabajo en equipo. En El Salvador, por ejemplo, yo no sé si pasa en otros lados. Por ejemplo, nosotros aquí normalmente en nuestras colonias, la gran mayoría de colonias, pagas vigilancia. Pero uno creería que todos deberían. Porque todos asumen, desde el momento que vos vivís en esa comunidad social cerrada, asumís un compromiso. Pero pasa que no, que hay gente que no lo paga porque se cree... Define que no es parte de... Se cree superior a las leyes que marcan... Al compromiso, o dijo, a mí no me parece, yo no lo asumo. Claro, pero quizás esa decisión hubiera sido antes de comprar la casa ahí. Sí. O sea, es decir, si no estás de acuerdo con esas leyes, simplemente pues te vas a otro lado, a una comunidad. Porque al final, si ya existe el sistema, puedes decir, bueno, yo no lo voy a pagar, pero vivir dentro de él, te beneficias de él. Exactamente, aunque yo diría que lo que estamos diciendo es medio mentira, porque al final, a donde vos estés, también tendrías que asumir la responsabilidad social, legal de la comunidad, aunque a vos no te guste, porque si no volvemos a creer que el compromiso netamente el que importa es el mío. Es que no me gusta, no pago. Es que no me gusta la tarea, no la voy a hacer. No me gustan las verduras, no me las voy a comer. Y es como, o sea, mi mamá decía, cométela porque sabía que era bien, aunque no me gustaban. Eventualmente me terminan gustando. Vos haces la tarea, hay tareas que te van a gustar, hay todas estas tareas que no te van a gustar, pero hay un grado de responsabilidad que asumís al estar ahí. Y cuando estás en un contexto urbano, social, pues lo mínimo que podrías hacer es cumplir las responsabilidades autoasumidas. Es como que me digas, en El Salvador, en el país, solo porque yo me siento otra persona súper especial, no voy a cumplir las leyes. ¿A dónde está tu percepción de comunidad, tu entendimiento de comunidad y tu como compromiso como ciudadanía? Porque al final, cuando vos naciste aquí, autoimpuesto como sea, tenés que cumplir un marco de la ley. Y si no, van a ver, voy a cerrar con este ejemplo gracioso, van a ver que hay maneras de que te hagan cumplir ciertos compromisos. El ejemplo, cuando vos vas a estudiar, estás en un curso universitario y vos decís, bueno, quiero mis notas, quiero mi final de notas, y ellos te dicen, pague el final de ciclo, si no, no se la dan, entonces te obligan a cerrar el compromiso porque saben que querés, va a haber gente que quiere saltárselo, decir, si me la dan, yo ya no tengo compromiso con ellos, ya me dieron lo que yo quiero. Entonces, eso es como cuando decís, ya lo probé, ya no voy al último parcial. Sí, ya no necesito esto. Sí, bueno. Para que todos se pongan en conciencia y reflexión qué hacemos con nuestra responsabilidad. Sí, es que... y obligación. Pasa que a veces creemos que estamos desvinculados del entorno. Sí. Que somos una islita y... eso es culpa del individualismo. Total. O sea, de este entendimiento. Y que puedes percibir lo que hasta ni te diste cuenta, vaya, pongámoslo así, que estás tan distraído y inmerso en todo que crees que realmente eso nunca pasó en tu mente. O que nada te afecta. Yo creo que esa falsa idea de que nada te afecta. ¿Desde qué me va a afectar si Juanito allá dentro de 20 cuadras no se llevan bien, va? Sí. O si Juanito allá en la esquina no cumple las leyes, va, y es como, pues si uno no las cumple, pues probablemente, como vos decías, va, imagínate cuántos van a tomar la misma decisión y qué va a pasar. Caos. Caos. Destrucción. Desorden. Bueno, esto ha sido otro episodio más de Los Rebeldes. Sí. Empezamos con un intro distinto porque, pues, no sé, toca. Así que
vemos la próxima. Bueno, no sé cuándo nos vamos a ver porque estamos como en crisis laborales y de final de año, pero yo creo que un par de episodios más vamos a sacar en este año, probablemente con este set porque pues no está funcionando y nos va a funcionar, así que pues no se olvide darle like, suscribir y nos vemos a la próxima, gente. Chao. No se les olvide comentar. Pi, 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 piri, piri, pi, pi, piri, 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 pi.